Mi padre creyó que podía castigarme y obligarme a pedir perdón a su hija intocable. Yo acepté en silencio, me marché al amanecer, y ese paso fuera de la casa fue el inicio del fin para todos ellos, porque su familia ideal no sobrevivió a la realidad que dejaron atrás. ¿Qué tal, Edith? Soy Adrián, tengo 22 años, y todo esto empezó cuando tenía 17. Para entender por qué caminé hacia la puerta sin dar pelea, primero hay que comprender cómo era mi vida antes de ese día. Mi hermana, Sierra, que tenía 15 años en aquel entonces, siempre fue tratada como si fuese un tesoro que todos debíamos admirar. El favoritismo era tan evidente que incluso personas ajenas lo notaban. Recuerdo más de una salida donde el mesero comentaba, medio en broma, que la niña claramente era la favorita. Y mis padres sonreían como si el comentario fuera un halago. Mientras ella estrenaba ropa nueva cada temporada, yo utilizaba prendas heredadas de primos. Ella recibía el último modelo de celular, y yo seguía con un aparato de 3 años atrás. Bailes, clases de arte, talleres, campamentos, cualquier cosa que pidiera, se le concedía. Yo, en cambio, escuchaba la misma frase cada vez que pedía algo: ahorra para la universidad. Las reglas también jugaban a su favor. Sierra podía volver a casa prácticamente a cualquier hora, mientras que yo, incluso siendo mayor, tenía que estar adentro a las 9 de la noche en fin de semana. Ella podía invitar amigos sin avisar, yo tenía que pedir permiso con 3 días de anticipación, siempre y cuando no interfiriera con sus planes. Su habitación era considerada espacio privado. La mía, aparentemente, no. Entraban cuando querían, revisaban lo que se les antojaba y, cuando me quejaba, mi papá me daba un sermón sobre la envidia y mi mamá se echaba a llorar porque, según ella, era el que causaba problemas. Sierra aprovechaba cada oportunidad para hacerme quedar mal, especialmente cuando nadie más estaba mirando. Para cuando cumplí 15, me había rendido con la idea de obtener un trato justo. Opté por mantenerme al margen, concentrarme en el colegio y en mi trabajo de medio tiempo en la ferretería. Ese empleo fue mi salvavidas. Al principio hacía tareas simples, como acomodar mercancía, pero con el tiempo aprendí a mezclar pintura, cortar llaves y asesorar a los clientes. M.R. Ramírez, el dueño, era uno de esos hombres que trataba a los demás con respeto genuino, sin importar su edad. Gracias a él, la ferretería se volvió el único lugar donde sentía que valía algo. Me enseñó lo básico de plomería, electricidad y lectura de planos, siempre diciéndome que tenía buena cabeza para lo práctico. El sentido común no lo tiene cualquiera, me dijo un día. Ese comentario significó más para mí que cualquier elogio que mis padres me hayan dado. Y entonces llegó el martes que lo cambió todo. Estaba en mi cuarto intentando terminar la tarea de cálculo que debía entregar al día siguiente. M.R. Thompson, mi profesor, era famoso por sus exámenes casi imposibles, así que necesitaba cada minuto. Tenía los libros abiertos, hojas por todas partes, calculadora y portátil trabajando al mismo tiempo. Ese trabajo representaba el 20% de la nota del trimestre, así que no podía darme el lujo de fallar. En ese momento, Sierra entró sin tocar la puerta, como siempre. Quería llevarse mi laptop porque la suya estaba cargando y tenía que terminar un proyecto para el día siguiente. Le dije que no, sin apartar la vista de mis ejercicios. Ella insistió. Yo repetí que estaba ocupándola. Me pidió solo 10 minutos. Le recordé que la última vez que se la presté, descargó algo que terminó infectando el sistema y pagué $40 para limpiarlo. Su expresión pasó de suplicante a molesta en segundos. Me acusó de exagerar, de ser egoísta y de nunca ayudarla. Intenté ignorarla, pero ese día no se retiró como de costumbre, se quedó ahí, enumerando defectos míos que había repetido 1000 veces. Hasta que exigió saber si la estaba escuchando. No, Sierra. Tengo mi propia tarea y no voy a prestarte nada, le respondí. Se enfureció. Dijo que yo me creía superior por sacar buenas notas y tener un trabajo. Intenté mantener la calma y le pedí que saliera porque necesitaba concentrarme. Ella respondió tomando mi libro de cálculo y lanzándolo con fuerza contra la pared. El golpe dobló páginas, la marca se cayó y perdí el punto exacto donde iba. Me levanté, tratando de no perder la paciencia. Sal de mi habitación, le ordené. Hazme salir, replicó. Intenté mantener el tono firme, pero no agresivo. No sirvió. Me empujó con ambas manos usando toda su fuerza. Era la primera vez que algo entre nosotros se volvía físico. Tropecé hacia atrás y golpeé mi cadera contra el escritorio. Mi botella de agua cayó de lado y los 20 onzas se desparramaron sobre mis notas, mis ejercicios y mi calculadora. La tinta comenzó a correrse de inmediato. 3 horas de trabajo quedaron arruinadas en menos de 10 segundos. Me quedé mirando como todo se empapaba, incapaz de moverme. Sierra, en vez de arrepentirse, tenía una expresión que nunca voy a olvidar: satisfacción.
Una especie de triunfo infantil porque yo no le había dado lo que quería. Y ahí, justo en ese momento, comprendí que nada iba a cambiar mientras siguiera viviendo bajo ese techo. Sentí un impulso de detenerla antes de que destrozara algo más, así que me levanté, la tomé del brazo, sin brusquedad, pero con firmeza, y la conduje hacia la puerta. No la empujé ni la maltraté, simplemente la saqué del cuarto igual que uno sacaría a alguien que está causando problemas. Ella intentó soltarse, pero continué guiándola hasta dejarla afuera. No vuelvas a entrar, le dije mientras cerraba la puerta. Al instante comenzó a golpearla con fuerza. Le voy a decir a papá. Me pusiste las manos encima. Vas a estar en muchos problemas. No contesté. Me quedé mirado mi escritorio, con el libro tirado en el suelo, las hojas goteando sobre la alfombra y mi trabajo destruido. No tenía nada para entregar al día siguiente. 5 minutos después, los golpes en la puerta cambiaron de ritmo. Esta vez eran más fuertes, tan secos y pesados que hasta el marco vibraba. Adrián, escuché la voz de mi padre del otro lado. Abre la puerta ahora mismo. Lo hice despacio. Ahí estaba él, con la cara roja y las venas marcadas en el cuello. A su lado, Sierra fingía llorar con una perfección digna de premio. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas, aunque yo sabía que podía activarlas cuando quisiera, llevaba haciéndolo desde que era niña. ¿Por qué pusiste tus manos sobre tu hermana? Me preguntó mi padre sin darme oportunidad de explicar. Entró a mi habitación a destruir mis cosas, respondí. La removí del cuarto. Ella dice que la agarraste y la empujaste al pasillo. No la empujé. La acompañé hacia afuera después de que lanzara mi libro y arruinara mi tarea. Mi padre miró dentro del cuarto. Observó los papeles húmedos sobre el escritorio y el libro tirado en el suelo, y no dijo nada diferente. No me importa qué hizo ella. A tu hermana no se le toca. Nunca. Vi cómo Sierra, detrás de él, dejaba que la máscara de víctima empezara a romperse para dar paso a esa expresión satisfecha que usaba cuando las cosas le estaban saliendo como quería. Aquello era un espectáculo para ella, y mi padre era su público ideal. Mira mi escritorio, le señalé. 3 horas de tarea desperdiciadas porque quiso mi laptop y le dije que no. Puedes rehacerlo, respondió él con indiferencia. Se entrega mañana a primera hora. Entonces será mejor que empieces. Pero antes, cruzó los brazos, te disculpas con tu hermana. Los miré a ambos. Mi padre con su aire moralista. Sierra con sus lágrimas falsas y esa sonrisa escondida. Mi tarea aún húmeda cayendo gotas sobre la alfombra. ¿Por qué tendría que disculparme? Pregunté. Ella entró, tomó mis cosas, las destruyó y me atacó cuando traté de detenerla. ¿Qué parte de eso amerita una disculpa mía? Por poner tus manos sobre ella, repitió él. Lo observé, sintiendo como aquello se volvía absurdo. Él ya había decidido que yo era culpable antes de escuchar una sola palabra mía. Bastaron las lágrimas de Sierra para que emitiera sentencia. No, respondí. Su rostro cambió de rojo a morado. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a disculparme por algo que no hice mal. Sierra me atacó a mí. Yo me defendí. ¿La empujaste?, insistió él. La saqué de mi cuarto después de que me agrediera. No es lo mismo. Ahora Sierra soltaba más lágrimas, esforzándose para que parecieran reales. Sus hombros temblaban justo como cuando quería que mis padres compraran algo caro o cuando buscaba evitar un castigo. Conocía ese espectáculo desde siempre. Es tu hermanita, dijo mi padre elevando la voz. Le sacas más de 30 libras y eres mucho más alto que ella. Eso no le da derecho a golpearme, respondí. Ella no te golpeó. Te empujó. Eso es distinto. La ironía era increíble. Cuando ella me atacó, era solo un empujón. Cuando yo la retiré de mi cuarto, agresión. Papá, mira mi tarea. De verdad mírala, le pedí. Le lanzó una mirada rápida. Veo papel mojado. ¿Puedes repetirlo? Son 3 horas de cálculo, y también tengo lectura de inglés, estudio para un examen de historia y mi turno en la ferretería empieza en 1 hora. Debiste pensar en eso antes de ponerle las manos encima a tu hermana. Sierra escuchaba todo con satisfacción. Ya ni fingía lágrimas reales, solo se las limpiaba como si quisiera dejar un rastro suficiente para parecer la víctima ideal. Quiero una disculpa, dijo, con la voz temblorosa. Me asustaste. La incredulidad me sacó una risa breve. ¿Yo te asusté? Entraste a mi cuarto, destruiste mis cosas, me atacaste, y dices que te asusté. Me agarraste, dijo elevando el tono. Me lastimaste el brazo. Muéstrame el moretón, respondí. Se subió la manga con dramatismo. No había absolutamente nada. Ni una marca. Aunque no se vea, duele, sollozó. Mi padre le puso un brazo alrededor de los hombros. Adrián, discúlpate con tu hermana ahora mismo. Miré esa escena, mi padre protegiéndola,
ignorando lo que acababa de pasar, actuando como si yo fuera el villano de la historia. Respiré hondo. No, dije de nuevo, con calma. Fue entonces cuando mi padre soltó la frase que lo cambió todo. Muy bien. Estás suspendido. Lo miré sin entender. ¿Suspendido de qué? De esta casa. Estás castigado hasta que te disculpes con Sierra. Sin teléfono, sin computadora, sin salir con amigos, sin nada. Solo puedes salir para ir a la escuela y para comer. Si quieres actuar como si no respetaras a tu familia, entonces te quedarás encerrado en tu cuarto pensando en tu comportamiento. Quedé procesando lo absurdo del castigo. Un encierro indefinido. Aislado dentro de mi propia casa por defenderme de un ataque. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. Hasta que te disculpes. Y si no lo haces, seguirás suspendido. Tú decides, Adrián. Esto es responsabilidad tuya. Sierra ya había dejado de fingir tristeza. Ahora solo esperaba, observándome con esa sonrisa victoriosa que aparecía cada vez que lograba manipular la situación a su favor. Estaba convencida de que iba a doblegarme, como tantas veces antes. Cuando vi mi cuaderno empapado, las hojas pegadas entre sí y el libro de texto tirado en el suelo como si no valiera nada, algo dentro de mí se acomodó de una manera distinta. No fue rabia ni frustración, fue una comprensión silenciosa. Y cuando alcé la vista y me encontré con la sonrisa satisfecha de Sierra, junto al gesto rígido y sentencioso de mi padre, supe de inmediato que él ya había elegido un culpable. Yo, sin escucharme, sin siquiera considerar que algo distinto a su versión favorita pudiera haber ocurrido. Respiré hondo, cerré la mandíbula y pronuncié solo 2 palabras. Está bien. Papá arqueó las cejas, desconcertado. Era evidente que esperaba otra cosa, que discutiera, que protestara, que gritara como antes cuando aún me quedaba la ilusión de que alzar la voz serviría de algo. A lo largo de los años, el patrón era siempre el mismo, yo intentaba defenderme, él me silenciaba, y tarde o temprano terminaba cediendo porque discutir con él era como golpear una pared de concreto. Esta vez no. Esta vez simplemente no valía la pena. Sierra, detrás de él, parecía triunfar sin haber ganado nada legítimamente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, muy tranquilo. Hasta que te disculpes, sentenció, convencido de que estaba dándome una lección necesaria. Como si yo fuera un niño que necesitaba ser corregido. Volví a mirar mis apuntes arruinados y la expresión orgullosa de mi hermana, y entendí que ningún castigo cambiaría nada porque el problema no era el castigo, era el lugar en el que ellos habían decidido ponerme dentro de la historia familiar. Sin discutir, papá extendió la mano. Dame el móvil y la laptop. Se los entregué en silencio. Ni siquiera intenté justificarme. Ese gesto lo desconcertó más que cualquier protesta. Él se fue con ese aire de victoria que le encantaba usar cuando sentía que había recuperado el control. Sierra lo siguió como si estuviera desfilando, mirándome por encima del hombro con un orgullo que no había ganado. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado y me senté en la cama. Sentí algo extraño, una calma fría, una claridad que nunca antes había experimentado. Nada de lo ocurrido me sorprendía realmente, lo único nuevo era que ya no pensaba soportarlo más. Durante 2 años, cada billete que había ganado en mi trabajo de medio tiempo en la ferretería lo guardé en secreto. En un sobre dentro de mi cajón tenía $3.400, dinero que planeaba usar para cubrir gastos universitarios. Pero la vida cambia, y ese fondo emergente acababa de convertirse en mi vía de escape. Saqué una mochila grande y empecé a llenarla con cuidado, ropa suficiente para varios días, mis documentos más importantes, el dinero, y algunos objetos personales que realmente tenían significado para mí, los pocos que no habían sido ignorados o desplazados por las prioridades de mi hermana. No me llevé nada que no necesitara. La laptop estaba confiscada y el teléfono pertenecía al plan familiar, así que no me servía. Dejé todo eso atrás. A medianoche, un murmullo en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Me quedé quieto. Sierra y mi madre conversaban justo afuera. Sus voces se colaban a través de la puerta cerrada con total nitidez. Ni siquiera intentaban ser discretas. ¿No viste la cara que puso cuando papá le quitó el teléfono?, decía Sierra entre risitas. Juraba que iba a explotar. Se lo buscó, respondió mi madre. Solo querías pedirle algo prestado y él reaccionó de manera exagerada. Sí, y cuando me agarró, me hizo daño. Mira, susurró ella, teatral, todavía me duele el brazo. Sus palabras me atravesaron, no por la mentira en sí, sino por la facilidad con la que la estaban aceptando como si fuera un hecho. Era como escuchar una obra de teatro en la que yo era el villano y todos los demás actuaban al unísono reforzando esa versión. Estoy orgullosa de ti, dijo mi madre. No dejaste que tu hermano te intimidara. Eso es ser valiente. Gracias, mamá. De verdad me asusté, dramático temblor incluido. Ahí estuvo el quiebre definitivo.
No era solo que la defendieran. Era que realmente creían sus propias distorsiones. Para ellos, la historia siempre sería la misma: Sierra, la niña valiente y ejemplar. Yo, el hijo problemático que necesitaba disciplina constante. No importaba lo que hubiera pasado, importaba lo que ellos querían creer. Cuando se alejaron por el pasillo, continué empacando mis cosas con más cuidado. Revisé mis cajones y encontré reportes escolares que demostraban mis buenas calificaciones, logros que pasaron desapercibidos porque siempre había algo más relevante en la vida de mi hermana. También vi fotografías de actividades escolares en las que participé sin que nadie de mi familia asistiera. Incluso hallé tarjetas de cumpleaños de amigos, pero ninguna de mi propia familia durante los últimos 3 años. Guardé todo aquello que probaba que existía más allá de su indiferencia. El resto quedó donde estaba. Solo llevé lo que simbolizaba quién era yo, no quién decían ellos que era. Programé la alarma para las 5 de la madrugada. Intenté dormir, pero mi cabeza no dejaba de repasar el plan. Había un lugar donde podría ir, la casa de Carlos, mi tío. Vivía a unos 45 minutos y siempre había tenido una actitud distinta al resto de la familia. Una vez me dijo, casi en broma, que si alguna vez necesitaba refugio, su casa estaba abierta. Yo nunca había puesto a prueba esas palabras, hasta ese momento. Cuando el despertador sonó, me levanté sin dudar. Miré la habitación que había sido mía durante 17 años, y no sentí nada que me anclara ahí. Bajé las escaleras sin hacer ruido. La casa estaba completamente en silencio. Escribí una nota breve y la dejé sobre la mesa de la cocina. Me fui. No me busquen. Abrí la puerta principal y salí con mi mochila, sintiendo el aire frío de la madrugada en la cara. Subí a mi Honda Civic y empecé a conducir. Las calles familiares parecían distintas bajo la luz tenue del amanecer. Cada metro que avanzaba era como soltar un peso enorme que me había acompañado toda mi vida. Al llegar a casa de Carlos, el cielo apenas comenzaba a aclarar. Él ya estaba despierto preparando café. Los mecánicos suelen empezar su día antes que el resto. Me vio desde la entrada, observó mi mochila y mi expresión cansada, y solo dijo: «Pasa, muchacho. Te veo agotado. Siéntate, te sirvo un café». No exigió explicaciones, no cuestionó nada. Me dio una taza con suficiente crema y azúcar como para suavizar el golpe de la madrugada. Después de unos minutos de silencio, preguntó: «¿Quieres contarme qué pasó?». Y entonces, como si hubiera estado guardándolo toda mi vida, lo solté todo. Le expliqué el incidente del portátil, pero pronto terminé contando años de favoritismo evidente hacia Sierra, años de injusticias y de culpas que nunca me correspondieron. Le hablé de profesores que habían notado lo que mis padres se negaban a ver, de momentos en los que me esforcé sin obtener reconocimiento alguno, de veces en que mi hermana era premiada por comportamientos que en mí habrían sido castigados. Carlos escuchó sin interrumpirme. No se burló, no me contradijo. Solo me dejó desahogarme. Cuando mencioné que mi padre me había suspendido de mi propia casa, finalmente se echó hacia atrás y soltó una carcajada sincera. «¿Tu padre te echó por defenderte?», dijo negando con la cabeza. «He visto muchas cosas absurdas en el taller, pero esto compite con el tipo que intentó cambiar el filtro de aceite sin quitar el aceite primero». Desde hacía un día entero no podía ni sonreír, pero aquella frase me arrancó una risa que no esperaba. Carlos, sentado con los brazos cruzados y una expresión entre seria y burlona, soltó: «Mira, aquí va la cosa», me dijo, apoyándose en el respaldo de la silla. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, pero aquí nadie vive gratis. Ni familia ni desconocidos». No me ofendió. Al contrario, me sorprendió que alguien me hablara con total claridad. «¿Y qué tendría que hacer?», pregunté. «Trabajo en el taller». El tipo que me hacía los cambios de aceite y las rotaciones de neumáticos se fue porque consiguió un puesto elegante en un concesionario. «Si quieres, el lugar es tuyo. Empezarías ganando el mínimo, pero te voy a enseñar cosas de verdad. No solo aceite, mecánica real». No lo pensé 2 veces. «¿Cuándo empiezo?». «El lunes. Aprovecha el fin de semana para instalarte. Hay un cuarto libre arriba, tiene cama y una cómoda». Sencillo, pero suficiente. Acepté sin dudar. Era la primera vez que alguien me ofrecía algo justo: trabajo a cambio de pago, respeto a cambio de esfuerzo. Sin favoritismos, sin manipulaciones, sin que nadie usara mi vida como moneda de intercambio. Durante esa primera semana todo fue una mezcla rara entre alivio y nervios. Mi teléfono seguía en el cajón del escritorio de mi padre, así que todos los mensajes y llamadas fueron a parar a un aparato que ya no estaba en mis manos. En casa de Carlos, el teléfono fijo sonó un par de veces. Él dejaba que contestara el buzón hasta que, un jueves a la tarde, decidió levantar el auricular. «¿Está Adrián ahí?», preguntó mi madre. Se escuchaba incluso desde donde yo estaba parado. «Sí», respondió él, completamente tranquilo.
Necesitamos que vuelva a casa. Esto ya se extendió demasiado. No va a regresar. Carlos, esto es un asunto de familia. No te metas. Tiene 17, casi 18. Tomó una decisión. Ustedes tomaron la suya cuando permitieron que Sierra lo pisoteara durante años. Eso no es cierto. Claro, cómo no. Adrián se queda aquí. Está trabajando, se está ganando lo suyo y nadie lo está obligando a pedir perdón por cosas que no hizo. Cortó la llamada y me miró con calma. Van a venir. ¿Estás preparado? Asentí. No tenía ninguna duda. Trabajar en el taller fue lo mejor que me había pasado en mucho tiempo. Comencé con lo básico, cambios de aceite, revisar niveles, rotar neumáticos. Pero Carlos no era como mi padre, él realmente enseñaba. Me explicaba cómo funcionaban los motores, para qué servía cada pieza, cómo se diagnosticaban fallas y por qué existía una diferencia tan grande entre reemplazar y reparar. Los otros dos mecánicos, Luis y Marco, ambos veinteañeros con años de experiencia, me trataron con una naturalidad que jamás recibí en mi casa. No les importaba mi edad ni mis problemas familiares, lo único que preguntaban era si podía alcanzarles la llave correcta, y que no me quejara por ensuciarme. De todos, Luis fue quien más se involucró en enseñarme. Me contó que empezó en esto a los 15, que dejó la escuela para ser aprendiz, y que ahora ganaba bien y tenía una camioneta que mantenía con orgullo. Él me repetía siempre lo mismo. Lo rápido te consigue clientes nuevos. Lo bien hecho te consigue clientes de vuelta. Y los clientes que regresan son los que sostienen un negocio. A los 2 meses ya podía encargarme solo de varias reparaciones, frenos, caños de escape, fallas menores del motor. Carlos me subió el sueldo a $12 la hora. No era una fortuna, pero era dinero honesto por trabajo honesto. Mi cumpleaños número 18 pasó sin un solo mensaje de mi familia. No me sorprendió. Pero en el taller sí lo notaron. Carlos me regaló una caja de herramientas con cerradura y varios compartimentos. Luis y Marco pusieron dinero para un juego básico de herramientas. Ahora sí, dijo Carlos. Todo mecánico de verdad tiene sus propias herramientas. Ese regalo significó más que cualquier cosa que mis padres me habían dado jamás. 4 meses después, ya tenía suficientes ahorros para comprar una camioneta vieja en una subasta, una Ford Ranger del 98, con casi 180.000 millas. Necesitaba trabajo, bastante, pero el chasis estaba en buen estado. Carlos me dejó usar el taller después del horario y entre todos me ayudaron. Cambié la correa de distribución, hice los frenos por completo, reparé una fuga en el escape y reconstruí el carburador. Luis se encargó conmigo del sistema eléctrico y Marco me enseñó a parchear óxido sin arruinar la chapa. En 3 semanas, tenía un vehículo que yo mismo había comprado, reparado y puesto en marcha. Y justo cuando por fin sentí que tenía algo propio, ellos aparecieron. Estaba bajo un Honda Civic, cambiando la junta del cárter, cuando escuché la campanilla del taller. Me deslicé hacia afuera sobre el carrito y ahí estaban, mi padre, mi madre y Sierra, parados como si hubieran entrado a un museo y no a un taller mecánico. Mi padre, con su ropa de oficina, mi madre, con su conjunto de tienda departamental, Sierra, en ropa de diseñador. Yo, en cambio, cubierto de grasa, mugre y sudor. Adrián, dijo mi padre. Tenemos que hablar. Estoy trabajando, respondí. Esto es importante. Me limpié las manos en un trapo viejo. Carlos salió de su oficina con su taza de café y se apoyó en la pared, mirando sin intervenir pero claramente dispuesto a hacerlo si era necesario. ¿Qué necesitan?, pregunté. Mi madre dio un paso al frente. Queremos que vuelvas a casa. Ya fue suficiente. Has demostrado tu punto. ¿Qué punto? Que estabas molesto. Lo entendemos. Pero no puedes huir de tus problemas. Me reí. No pude evitarlo. No huí. Me aparté de un lugar donde me castigaban por defenderme. Sierra, que hasta ese momento no había dicho nada, intervino con una voz que sonaba ensayada. Lo siento por lo que pasó. ¿Podemos dejar esto atrás? ¿Y por qué exactamente te disculpas?, le pregunté. Por la pelea, por meterte en problemas. ¿Y también por destruir mi tarea? ¿Por mentir sobre lo que ocurrió? ¿Por hacerte llorar para manipular a papá? Se removió incómoda. Yo no mentí. Claro que sí. Y lo llevas haciendo años. Ya no pienso seguir siendo tu saco de golpes. La cara de mi padre se puso roja. Adrián, basta. Vienes a casa. Este jueguito de independencia ya duró demasiado. Tengo 18. No puedes obligarme a nada. Sigues en la escuela. Debes terminar. Ya estoy terminando. Me inscribí en el programa nocturno. Me graduó en 2 meses. Eso lo dejó mudo. Ni siquiera sabía que estaba estudiando mientras trabajaba. Somos tu familia, insistió mi madre.
No puedes borrarnos así. Mírenme hacerlo. Sierra recorrió el taller con una expresión de asco. ¿En serio vas a quedarte aquí? ¿Trabajando en autos como un desertor? Mejor que estar en una casa donde todo me lo daban sin enseñarme nada útil. Su rostro se encendió de un rojo intenso, como si de pronto hubiera quedado expuesta frente a una luz que no podía soportar. Sierra entrecerró los ojos y soltó, con la voz temblorosa entre rabia y vergüenza. No soy un desertor escolar. El comentario cayó entre nosotros como una chispa en un terreno seco. Yo respiré hondo antes de responder, intentando mantener un tono firme sin dejarme arrastrar por la discusión. Jamás dije eso, repliqué, sin levantar la voz. Pero al menos yo estoy aprendiendo un oficio real, algo que me da herramientas para trabajar. No estrategias para manipular personas. El silencio duró apenas un par de segundos. Mi padre avanzó como si quisiera ocupar todo el espacio, marcando cada paso con la intención clara de imponer su autoridad. Me señaló con el dedo, ese gesto suyo que siempre había usado para callarme cuando era niño, como si todavía pudiera intimidarme de la misma manera. Basta, Adrián. Estás cruzando la línea. Estás siendo irrespetuoso. Una risa seca se formó en mi garganta, pero la contuve. ¿Irrespetuoso? Le respondí con calma, aunque por dentro sentía un cansancio acumulado durante años. Tú me suspendiste de mi propia casa por defenderme. Supongo que ahora estamos a mano. Carlos, que había observado todo el intercambio con los brazos cruzados y el ceño fruncido, finalmente intervino. Su voz firme rompió la tensión como un martillazo sobre metal. Creo que lo mejor es que se retiren, dijo sin dudar. Adrián ya tomó una decisión. Respétenla. Mi padre se giró hacia él con un resoplido de desprecio. Esto no es asunto tuyo. Carlos no retrocedió ni un centímetro. Claro que lo es. El muchacho vive en mi casa y trabaja en mi taller. Eso me convierte en parte del asunto, lo quieras o no. Hubo un silencio cargado. Mis padres y Sierra se quedaron un minuto más allí, clavados en la entrada del taller, como si esperaran que yo me quebrara en cualquier momento, que diera un paso atrás, que suplicara, que pidiera perdón. Era la dinámica de siempre, ellos imponían, yo obedecía. Pero esta vez no. No me moví. No dije nada. No hice ni el menor gesto de retroceder. Simplemente me quedé firme. Al final, se marcharon. Pero antes de cruzar la puerta, Sierra se volvió con una expresión que mezclaba ira, frustración y un toque de orgullo herido. Te vas a arrepentir, escupió. Ni siquiera parpadeé. Lo dudo, respondí, sin emoción alguna. Cuando el motor del auto se perdió en la distancia y el silencio volvió a instalarse en el taller, Carlos se acercó y me dio una palmada en el hombro. Su gesto fue breve pero contundente, como una mezcla de apoyo y reconocimiento. Eso fue duro, muchacho, comentó. Sí, admití sin mirarlo del todo. Pero creo que hice lo correcto. Entonces regresé a mis tareas. Terminé el trabajo pendiente en el Honda, limpié mis herramientas. Ajusté un par de piezas más y seguí adelante sin derrumbarme, sin sentir lástima por mí mismo, sin permitir que la culpa, esa que mi familia siempre había usado como arma, me alcanzara otra vez. Solo seguí construyendo la vida que estaba eligiendo. Llegó mayo, y con él, mi graduación de la secundaria. Fue una ceremonia pequeña, casi íntima, con unos 40 estudiantes, la mayoría adultos que estaban completando estudios atrasados. Para otros era solo un requisito, para mí significaba un cierre y un comienzo. Carlos asistió, llevó a Luis y Marco, y entre los tres me tomaron una foto con mi birrete y mi toga, apoyado junto a mi camioneta como si fuera un logro compartido. Nadie de mi familia apareció. No me sorprendió y tampoco los había invitado. Pero debo admitir que, en lo profundo, una parte de mí se preguntó si tendrían la decencia de presentarse por su cuenta. No lo hicieron. Y aunque me dolió, también sentí una especie de liberación al ver que su ausencia confirmaba que yo había tomado la decisión correcta. 2 semanas después, cuando apenas había logrado procesar todo lo que estaba cambiando en mi vida, Carlos me llamó a su oficina improvisada en la parte trasera del taller. Cerró la puerta, lo cual ya era una señal de que venía algo importante. Llevas 9 meses aquí, comenzó, hablándome no como un jefe, sino como alguien que había visto mi crecimiento día tras día. Aprendiste rápido, trabajas duro y los clientes te aprecian. ¿Qué te parece si lo hacemos oficial? Me quedé congelado. ¿Oficial en qué sentido? Una sociedad, dijo con una media sonrisa. No un 50-50, todavía no. Pero sí un 20% de las ganancias del taller. Si sigues aprendiendo, aportando y levantando este negocio conmigo, ese porcentaje puede aumentar cada año. Por un momento sentí que el aire desaparecía. Aquello no era una oferta de empleo. Era una puerta directa hacia un futuro real, estable, construido con mis propias manos. ¿Y cuál es el truco? Pregunté,
todavía incrédulo. No hay truco, respondió él. Te lo has ganado. Además, no me estoy volviendo más joven. Prefiero construir esto con alguien en quien confío antes que venderlo a una cadena cuando me retire. Apretamos las manos, y ese simple gesto selló más que un acuerdo, selló la primera vez en mi vida que un adulto apostaba por mis incondiciones ocultas. Carlos redactó los documentos con un abogado, los presentó al Estado, y a los 18 años me convertí oficialmente en copropietario de un negocio legítimo. Ese verano fue intenso. El taller comenzó a recibir más autos que nunca. La gente comentaba que Carlos, y ahora yo, hacíamos un trabajo honesto, eficiente y a un precio justo. Tuvimos que contratar a otro mecánico, Anthony, un hombre mayor que había sido despedido del concesionario donde trabajaba. Él trajo consigo habilidades más avanzadas, especialmente diagnósticos eléctricos, y me enseñó cosas que todavía hoy valoro. A finales de agosto, después de meses de trabajo duro y de ahorrar casi cada centavo posible, tenía lo suficiente para mudarme solo. Encontré un pequeño estudio, simple pero mío. Carlos me ayudó a llevar mis pocas pertenencias, incluida mi caja de herramientas, que para mí valía más que cualquier mueble. Estás haciendo las cosas bien, me dijo cuando terminamos. Tu padre no sabe lo que perdió. Tenía razón. Aunque ninguno de los dos imaginaba cuánto se destrozaría mi familia después. Las llamadas comenzaron en septiembre. No de mis padres, sino de familiares que nunca llamaban a menos que necesitaran algo, tía Linda, mi abuela, incluso un primo con el que había hablado solo un par de veces en mi vida. Todos repetían la misma cantinela, tenía que volver, la familia estaba desmoronándose, Sierra estaba fuera de control, la casa se había convertido en un caos. Ignoré la mayoría, pero un día fue mi abuela quien llamó directamente al taller, saltándose cualquier filtro. Adrián, cariño, por favor, habla con tus padres. ¿Para qué? Las cosas están muy mal. Sierra está en problemas. La palabra problemas me tensó un poco, pero no lo suficiente como para caer en su urgencia. ¿Qué clase de problemas? Mi abuela dudó, lo cual era raro en ella. Está embarazada. El silencio que siguió fue frío, prolongado. ¿Cuánto tiene? Pregunté finalmente. 4 meses. Y el padre no quiere saber nada. Tus padres están destrozados. Asentí para mí mismo, aunque ella no pudiera verlo. Lamento escuchar eso. Adrián, por favor. Ellos necesitaron que yo pidiera perdón por defenderme. Yo necesité que me creyeran en vez de ponerme como villano. No siempre conseguimos lo que necesitamos. Estás siendo cruel. No, abuela. Estoy siendo sincero. Sierra tomó decisiones. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. Colgué antes de que pudiera continuar. Y aunque una parte de mí sintió culpa por hablarle así, otra parte sabía que si cedía una vez, todo volvería a ser como antes. Cuando Luis supo lo ocurrido, me escuchó con atención. «Qué situación más complicada», murmuró. «Sí, parte de mí siente algo de culpa», admití. «No deberías. Ellos construyeron ese problema. No te corresponde solucionarlo». Tenía razón. Por más que quisiera negarlo, mis padres eran responsables de haber criado a Sierra creyendo que nunca tendría límites. Aún así, las llamadas no solo continuaron, sino que se intensificaron. Parientes, conocidos, vecinos que ni siquiera me saludaban antes, todos opinando que yo debía ser el adulto, como si hubiera sido yo quien inició el incendio familiar. Hasta que un día, sin aviso previo, mi padre se presentó en el taller. Esta vez estaba solo. Y por primera vez en muchos años, lo vi realmente derrotado. Sus hombros caídos, las ojeras profundas, la expresión tensa, todo en él mostraba desgaste. Adrián, empezó, con una voz que ya no tenía la fuerza ni la seguridad de siempre, necesitamos hablar. De verdad hablar. Yo estaba ajustando una transmisión y seguí trabajando un momento antes de responder. Entonces habla. Sierra está embarazada. Va a tener el bebé. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda con qué? Con todo. No podemos mantener un bebé. A tu madre le redujeron las horas de trabajo. A mí apenas me alcanza para la hipoteca y las facturas. Y Sierra sigue estudiando. Parece complicado. No seas así, dijo, con frustración. Somos familia. Dejé las herramientas, lo miré directo a los ojos y hablé con la calma de alguien que ya había sostenido demasiado peso que no le correspondía. Usas esa palabra como si borrara lo que hicieron. Me suspendieron de mi hogar por defenderme. No te expulsamos. Tú te fuiste. Creaste una suspensión indefinida porque no quise disculparme después de que Sierra me atacó y destruyó mis cosas. ¿Qué esperabas? Que te disculparas y siguieras adelante. No que abandonaras a tu familia. No abandoné a nadie. Dejé de ser su blanco. Mi padre bajó la mirada. Parecía más viejo que nunca. No vengo a discutir el pasado. Vengo a pedirte ayuda. Necesitamos dinero.
El bebé llega en 5 meses y no estamos listos. Consigue un segundo trabajo. Tengo 52 años, Adrián. No puedo con 2 empleos. Yo tenía 17, estudiaba y trabajaba. Tú también puedes encontrar la forma. Él apretó los dientes. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Retomé la transmisión sin mirarlo. No soy duro. Solo dejé de cargar problemas que no son míos. Sierra quiso comportarse como adulta. Ahora le toca asumirlo. Tiene 16, respondió, buscando compasión. Suficiente para quedar embarazada. Suficiente para enfrentar la realidad. Mi padre respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una última pregunta. ¿De verdad quieres esto? ¿Cortar lazos con toda tu familia por una pelea? Levanté la vista. No fue una pelea. Fueron años de ver cómo Sierra hacía lo que quería mientras yo pagaba las consecuencias por existir. Aquel incidente con el portátil fue simplemente el punto de quiebre, la última pieza que hizo caer todo lo demás. Mi familia insistía en que todos cometimos errores y que estaban intentando enmendar lo ocurrido. Pero yo sabía que no era así. No buscaban reparar nada, lo que querían era acceder a mi dinero porque la situación de Sierra se había vuelto costosa, complicada y desgastante. Se lo dije sin rodeos. Mi padre se marchó sin responderme. Ese invierno fue durísimo, pero no para mí. En el taller el trabajo se mantenía constante, cada día aprendía más, y aunque mi departamento era pequeño, era cálido, estaba pagado y era mío. En cambio, mi familia se estaba hundiendo rápido. Me enteraba de todo por comentarios sueltos de conocidos o familiares lejanos. Mi padre tuvo que pedir una segunda hipoteca, mi madre terminó aceptando 2 empleos de medio tiempo con horarios impredecibles, y Sierra abandonó la escuela porque no podía seguir el ritmo estando embarazada. La bebé nació en febrero. Una niña. Me enteré por una publicación en redes de un primo lejano. En la foto, Sierra aparecía demacrada, abrazando a esa criatura diminuta y arrugada mientras mis padres posaban detrás con una expresión que mezclaba shock, cansancio y desorden emocional. Poco después, mi abuela volvió a llamarme. «Tienes una sobrina. Felicidades a Sierra. ¿No te gustaría conocerla?» «La verdad, no. Adrián, es familia. Y yo también lo soy», respondí. Eso nunca impidió que me relegaran cada vez que ella estaba involucrada. Mi abuela hizo un silencio prolongado antes de insistir. «Están pasándolo muy mal. El bebé necesita cosas, Sierra está abrumada y tus padres se están matando trabajando para cubrirlo todo. Eso deberían haberlo pensado antes de darle vía libre durante 16 años. Estás siendo cruel». «No, abuela. Estoy siendo honesto. Las decisiones traen consecuencias. Yo aprendí esa lección el día que me suspendieron de mi propia casa por defenderme. Ahora les toca a ellos». Colgó. No volvimos a hablar. En los meses siguientes, los intentos de contacto de mi familia se volvieron más desesperados. Mi padre me pedía préstamos, mi madre insinuaba que volviera a casa para ayudar con los gastos, y Sierra me enviaba mensajes interminables sobre lo difícil que era ser madre adolescente, sobre pañales, sobre leche, sobre lo caro que era todo. Nunca respondí. No por rencor, sino porque sabía que cualquier ayuda solo reforzaría el mismo ciclo que me había expulsado. Ellos necesitaban tocar fondo sin depender de mí como su salvavidas. Para el verano, su situación empeoró aún más, mi padre perdió el empleo por una reestructuración interna, a mi madre le redujeron nuevamente las horas. Acumularon 3 meses de retraso en la hipoteca. Mientras tanto, mi vida avanzaba en dirección opuesta. Compré una camioneta mejor, restauré mi vieja Ranger y la vendí con una ganancia considerable. Luego adquirí una Silverado con menos kilómetros. Carlos, satisfecho con mi trabajo, aumentó mi porcentaje de ganancias al 30% después de un año excepcional en el taller. Empecé a ahorrar de verdad, construyendo una base financiera sólida. La ironía era evidente, apenas un año y medio antes vivía bajo su techo, obedeciendo reglas absurdas y cargando culpas que no eran mías. Y ahora era independiente, estable y progresando, mientras ellos se desmoronaban sin alguien a quien culpar. Un día, mientras Luis y yo hacíamos un cambio de motor, él lo dijo con esa franqueza suya tan característica. «Es casi poético, ¿no crees? Te trataron como si no valieras nada y ahora estás mejor que todos juntos». Tenía razón. Era poético. También un poco triste. Pero no lo suficiente como para regresar a rescatar a quienes me empujaron fuera. Cuando comenzó el segundo año, llegó la noticia del embargo. Me enteré gracias a tía Linda, una de las pocas que nunca me presionó para volver. Me invitó a almorzar solo para informarme. «Van a perder la casa», me dijo. El banco les dio 60 días para ponerse al día o se quedan fuera. ¿Cuánto deben? Cerca de $12.000. No dije nada. Era casi la misma cantidad que tenía ahorrada. Dinero que había ganado con mi esfuerzo,
que reservaba para emergencias o para crecer en el taller. Sé lo que estás pensando, añadió ella. No te estoy pidiendo que los ayudes. Solo quería que supieras. Le agradecí. Tía Linda fue sincera, mis padres habían sido tercos y permisivos con Sierra, pero seguían siendo mi familia. Sabía que ella lo decía desde el cariño, pero también sabía algo más: si pagaba esa deuda, les confirmaría que siempre estaría disponible para rescatarlos, sin importar cómo me hubieran tratado. Les daría permiso para repetir el ciclo. Así que no pagué nada. Perdieron la casa en noviembre. Se mudaron a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad, 2 habitaciones para 4 personas, contando a la bebé. Mi padre consiguió trabajo en una tienda minorista, mi madre encontró un empleo de ingreso bajo haciendo tareas administrativas desde casa. Sierra seguía con ellos, sin trabajar, completamente dependiente. Esa Navidad recibí una sola tarjeta de Sierra. Dentro venía una foto de la niña, ya casi de 1 año, con un mensaje escrito: «Feliz Navidad de parte de tu sobrina, Sofía. Le encantaría conocer a su tío algún día. Vivimos en 847 Pine Street, por si quieres visitarnos». El intento de manipulación era evidente: usar a la bebé como puente emocional. Aún así, observé la fotografía durante varios minutos. Tenía los ojos de Sierra, la nariz de mi padre y una expresión inocente que contrastaba con todo el desastre familiar del que provenía. Por un instante, pensé en subirme a la camioneta. Casi lo hice. Pero recordé la expresión de satisfacción de Sierra el día que mi padre me suspendió. Recordé sus mentiras, su favoritismo, el silencio cómplice de mis padres. Y tiré la tarjeta a la basura. Carlos notó que algo me afectaba y le conté lo que había pasado. «Podrías ir», me dijo. «Conocer a la niña. Hacer las paces». Sí, pero nada cambiaría. Sierra seguiría siendo la favorita y yo seguiría siendo el plan de respaldo. «Probablemente tienes razón». «Lo sé». Sirvió café para ambos y añadió: «Te lo digo en serio, estoy orgulloso de ti. No es fácil mantener los principios cuando se trata de familia». «Gracias. Estás haciendo las cosas bien, muchacho». «Muy bien. No dejes que la culpa te haga olvidarlo». «Hoy». «Presente». «Tengo 22 años. El mes pasado, Carlos me convirtió en socio 50/50 del taller después de 4 años trabajando juntos. En primavera abriremos un segundo local. Compré una casa, pequeña, pero mía, y la estoy renovando con lo que aprendí entre motores y herramientas. Tengo novia, la conocí cuando llevó su auto a revisión. Es profesora, inteligente, divertida. No le importa que yo no tenga un título universitario, valora que sea alguien que sabe trabajar con sus manos. Mi familia sigue en aprietos, según escucho. Mi padre ahora está en un puesto de supervisión en retail, un trabajo que le da algo más de estabilidad, aunque sigue siendo un escalón por debajo de lo que alguna vez tuvo. Aún así, por lo que me cuentan, nunca parece del todo satisfecho, carga con una mezcla de cansancio y resignación que antes no le conocía. Mi madre, por su parte, logró estabilizar su horario, pero el sueldo apenas le alcanza para cubrir lo básico. Vive haciendo ajustes, recortando aquí y allá, tratando de que nada falte y a la vez lidiando con la presión constante de los gastos acumulados. Sierra continúa viviendo con ellos. Logró conseguir un empleo de medio tiempo en una cafetería del centro, pero el salario es tan limitado que apenas cubre sus propios gastos personales, mucho menos los de la niña. La pequeña Sofía debe estar cerca de cumplir 3 años. No la conozco, y no tengo planes de que eso cambie. A veces escucho comentarios sueltos sobre cómo crece, sobre cómo empieza a hablar o sobre las travesuras típicas de su edad, pero todo eso me llega como si fueran noticias de una familia lejana, una familia en la que alguna vez estuve incluido pero de la que ya no formo parte. Hace unas semanas, mientras terminaba de ajustar una camioneta en el taller, vi a mi padre entrar por la puerta. No venía con la urgencia habitual ni con ese aire de autoridad que siempre lo acompañaba, más bien parecía que cada paso le pesaba el doble. Pensé que iba a pedirme algo, como en todas las ocasiones anteriores, pero esta vez no abrió la conversación con demandas veladas ni excusas. «Necesito hablar contigo», dijo simplemente. Dejé las herramientas a un lado y lo escuché. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», continuó. «No estoy aquí por dinero ni por favores. Eso, en sí mismo, ya era nuevo. Solo, tuve tiempo de pensar», agregó, con un tono que nunca le había escuchado. «Y quiero reconocer lo que nunca admití: lo que hicimos estuvo mal. Lo que hice yo estuvo mal. Esa vez, con Sierra, suspendiéndote, ignorando lo que decías, todo. No lo entendí en su momento. Pensé que estaba actuando como un buen padre. Pero ahora veo que te fallé. Que te fallamos». Me quedé en silencio. Había esperado durante años escuchar algo así, pero cuando por fin sucedió, la sensación no fue de triunfo ni de alivio.
Fue una mezcla amarga, un reconocimiento tardío que ya no tenía poder para reparar nada. No busco que regreses, añadió. No espero que me perdones. Solo quería decirlo. Que lo supieras. Respiré hondo. Una parte de mí quería mantener el muro intacto, seguir alimentando la distancia. Otra, más cansada, solo quería cerrar ese capítulo, no con reconciliación, sino con aceptación. Aprecio que lo digas, respondí. De verdad. Él asintió, sin intentar abrazarme ni prolongar la conversación. Se le notaba agotado, como si decir esas palabras hubiera sido un esfuerzo monumental. Has hecho mucho con tu vida, murmuró antes de irse. Más de lo que imaginamos. Ojalá hubiera visto eso antes. No respondí. Lo observé alejarse por el estacionamiento, caminar hacia un auto que ya no era suyo, sino prestado por un amigo, según me habían dicho. Y en ese momento me di cuenta de algo, ya no había enojo, solo distancia. Un abismo construido por años de decisiones pequeñas, silencios largos y favoritismos repetidos. Desde entonces no he vuelto a saber nada más. Él no ha regresado y yo no he buscado contactarlo. No porque quiera castigarlo, sino porque, por primera vez en mi vida, el silencio me sabe a paz. Tengo mi trabajo, mi casa que estoy reparando poco a poco, una relación que me hace sentir valorado, y un futuro que estoy construyendo con mis propias manos. Y aunque mi familia siga enredada en los mismos problemas de siempre, entendí algo, no es mi deber salvar a quienes nunca tuvieron interés en sostenerme a mí. Mi camino sigue adelante, y ellos tendrán que aprender, como yo lo hice hace años, que las elecciones, buenas o malas, siempre llegan con un precio.